alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre amantísimo, Creador de cielos y tierra. Tú que nos formaste a tu imagen y semejanza, que restauras nuestra imagen en Cristo Jesús. Él que ha muerto en cruz y ha resucitado por nosotros, y que en el poder del Espíritu Santo nos inflama y llega a nuestra alma y corazón, para darnos nueva vida, para configurarnos y transformarnos. Alabado y adorado sea, Señor, Trinidad Santísima, en la presencia de María Santísima, ella que formó a Jesús en su seno y en su corazón, ella que es Madre nuestra y nos cubre con su manto. Pedimos la intercesión de San José, de San Miguel Arcángel, de San Gabriel, de San Rafael Arcángel, y pedimos esa bendición y esa gracia de nuestros ángeles de la guarda, de los santos y santas a quienes nos encomendamos. Permítenos, Señor, en la fuerza de tu misericordia, bendecirte por nuestro sentido del olfato, por la vida que a través de nuestro aliento nos comunicas, por el sentido del oído, porque nos das la capacidad de percibir las maravillas de los sonidos y de escuchar tantas bendiciones. Te adoramos, te bendecimos por el don de la vista, por la luz que pones en ella. Bendito Señor, porque también nuestros labios te glorifican, y nuestros labios y nuestra lengua te ensalzan. Bendito seas, Señor, por el sentido del gusto. Alabado, Señor, por estas manos, por todo nuestro cuerpo en el sentido del tacto. Bendito seas por esas bendiciones que pasas, por esa obra creadora que se realiza en nuestras manos. Por el corazón, Señor, donde está la fuente del amor y de la vida, donde tú derramas los dones y las gracias, pero también donde el pecado puede estar obrando cosas contrarias a tu voluntad divina y santa. Bendito seas por todo nuestro ser, porque a ti te alabamos y te ensalzamos, y nos permite, Señor, formar la imagen de tu Hijo Jesús, en la gracia de tu misericordia, porque nos llamas a ser santos y santas. Alabado seas, glorificado Señor. Amén. La luz de Jesús. Compartiendo en la emisora Minuto de Dios Kenosis, viviendo este encuentro y este espacio que nos va a ocupar varios programas. Vamos a compartir la sanación a través de los sentidos. También va a ser liberación, y en el fondo el tema más importante hacia donde vamos con este tema es la conformación y la configuración a Cristo Jesús por los sentidos, pero lo vamos a llamar sanación a través de los sentidos. Es un regalo de gracia. El Señor me ha inspirado durante varios años en este tema. He encontrado muchas cosas bonitas en la tradición de la Iglesia, en la palabra de Dios y en autores espirituales muy, muy distinguidos, con mucha unción, y que nos van indicando toda esta experiencia de configurarnos y conformarnos a Cristo por los sentidos, y lo vamos a hacer ahora de una manera muy especial y particular. Diríamos que vamos a permitirle al Señor que podamos hacer como una radiografía espiritual, pero también una transformación de nuestro ser a través del ejercicio de los sentidos. Y es eso lo que estaba orando, cada uno de nuestros sentidos, ponerlos en la presencia del Señor. Voy a darles algunas introducciones y vamos a disponernos a un tema muy especial. Lo he compartido en grupos de retiro, en comunidades, y ha sido siempre una experiencia de mucha unción, de mucha sanación y liberación. Y quiero compartirlo porque no existe. Este taller en realidad no se da así como yo lo quiero compartir. Dios me ha permitido esta creación y va a ser de mucha gracia, va a ser de mucha bendición. Les pido esa oración, nos sellamos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos cubrimos en este momento tan grande y tan especial. Invocamos a la presencia de nuestra Santa Virgen María, ella que nos cubre con su manto. Ella es la Madre Inmaculada.
Pedimos a San Miguel Arcángel que nos proteja y nos libre del mal y la sanación que viene a través de San Rafael Arcángel. Y así el anuncio que venimos haciendo de esta alegría de este tema en San Gabriel Arcángel. Así nos alegramos. Pedimos al Santo Padre Pío, también pedimos a San Benito, a Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, a San Juan Eudes. Pedimos también a la sierva de Dios Luisa Picarreta, a San Agustín, a San Buenaventura. Los invocamos. Pedimos también a los santos, a San Gregorio de Niza. Pedimos también esa intercesión de San Ignacio de Loyola. Pedimos esas gracias de intercesión en santos y santas que han sido muy ungidos en lo del don de los sentidos. Pedimos esa gracia, esa intercesión, y de ellos hablaremos en su debido momento cómo fue la unción que Dios les comunicó a ellos. También San Juan de la Cruz lo mencionamos, y a San Bernardo también, santos y santas que invoco, y así todas esas santas que han sido muy configuradas en la presencia del Señor. Así es que nos unimos en esta experiencia. De hecho, los que son santos y santas o han caminado en santidad es porque los sentidos han sido sanados, han sido liberados, conformados a Cristo, configurados a Cristo. Y esa es la maravilla de la salvación. En la medida en que nuestros sentidos se configuran más a Dios, nos volvemos más imagen de Dios, entonces la salvación de Dios crece en nosotros. Es algo muy bonito, es fascinante lo que quiero compartirles. Bueno, estamos con Donald, está Donald aquí en el máster, en el sonido, la parte técnica de nuestra emisora Minuto de Dios, para poder llevar a cabo este espacio también, compartirlo con ustedes y a quienes estrechan la sintonía. Este es un tema para todos, de todas las edades. Y qué bendición las experiencias de gracia que vamos a recibir, porque vamos a hacer la comprensión, pero vamos a hacer la oración fuerte de bendición, de sanación y liberación después de cada uno de los sentidos. Así que bienvenidos y bienvenidas. Y bien, compartiendo entonces este tema, que lo llamaremos así, sanación a través de los sentidos. Así se llama el tema para no alargarlo, pero estamos haciendo un ejercicio de sanación, liberación, conformación y configuración a través de los sentidos. Es bien bonito lo que estamos comenzando. Siempre me gusta partir de un texto bíblico y proclamarlo, pero hoy no lo hago en este sentido y cambio el ritmo del programa porque a medida que vamos pasando los sentidos van a aparecer los textos bíblicos. Entonces vamos a hacerlo así. Voy a introducirles unos elementos que nos van a ayudar a entender el porqué de la importancia de orar a través de los sentidos. Bueno, lo primero sería hablar de la realidad de lo que estamos pasando hoy. Hablemos de lo que pasamos. Estamos en un tiempo de la humanidad, de mucho avance, de mucho progreso. Nos conocemos más. Las ciencias nos ayudan a entendernos mucho más. En la época moderna, posmoderna, que estamos viviendo en este siglo XXI. Pero hay un problema. A más ciencia pareciera que entendiéramos menos de las cosas de Dios o del Espíritu. Y yo hago una queja, y yo sé que otras personas en el camino del Señor se dan cuenta. Y es que hemos insistido tanto en lo material que hemos descuidado verdaderamente lo espiritual. Hoy se ha insistido mucho más en esa parte del cuerpo, de lo físico, de la apariencia física, pero nos hemos descuidado de ese ser interior nuestro en el nivel psicológico y más todavía en el nivel espiritual. Se dice hoy que predomina más los pensamientos o las filosofías existenciales y pragmáticas, lo que suena más a material, y entonces ha puesto en segundo plano lo que es realmente esencial e importante para hacer equilibrio con nuestra vida. La vida debe ser un equilibrio. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿A dónde vamos con este ejercicio de la sanación de los sentidos? Bueno, a integrar mejor nuestro ser, a no estar desbalanceados. Hoy día se habla de las armonías y todo ese montón de cosas, pero eso viene más con teosofías o terapias de tipo oriental que en realidad bloquean la dimensión espiritual cristiana nuestra. Vamos a integrar bien estas dimensiones de psicológica y afectiva o emocional
con la parte espiritual, pero también con la dimensión física. Hoy, bueno, ¿a dónde voy? Hay un desbalance sensorial, ¿sí? Hay un desbalance sensorial. Y es porque los sentidos se están desbordando, llamémoslo así. Y cuando los sentidos se desbordan, es decir, están sobreexcitados, perdón que lo diga así, pero así es. Mire que el celular todo el día, que sobreexcita el oído y sobreexcita la vista. ¿Ve? Los deseos se nos pueden estar desbordando, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante bien. El hecho es que si los sentidos no están balanceados en el nivel espiritual y psicológico, empezamos a sufrirla. No, se perjudican las sanas relaciones humanas, en la familia, en la escuela, en la comunidad, en la iglesia, en nuestro medio cultural. No equilibrar ni balancear los sentidos es un problema serio, y por eso hay que reconocer a simple vista ese fenómeno que lo están llamando maestros espirituales de hoy, no solo yo, dispersión y saturación de los sentidos. Si eso no se le pone atención, nos vamos a perder como humanidad, o la humanidad tiene el riesgo de extinguirse. Atención con lo que digo. Y esto es muy clave, la pérdida de los sentidos. ¿En qué sentido, en qué modo, casi redundo, en qué modo estamos quedando nosotros? Estamos yendo hacia la pérdida de los sentidos. Y se dice, los que estudian ya un poquito más, dicen, eso es una crisis de la humanidad, una crisis antropológica. Es que estamos siendo cada vez más indiferentes, más insensibles, por los estilos de vida que se nos están imponiendo. El Papa Francisco habla de la indiferencia que hoy estamos teniendo unos con otros, y eso es la sensibilidad que está afectada con la sensorialidad, es decir, nuestra capacidad de sentir y nuestros sentidos que se van bloqueando nos hacen así, llamémoslo así, indiferentes. Se puede decir entonces, sin lugar a dudas, ¿ve? Y en relación con las generaciones precedentes, ay padre, usted está un poco más viejo. Sí, pero yo puedo afirmarlo, que en relación con las generaciones precedentes, hoy día, nuestros sentidos se encuentran menos libres. Por eso es que quiero proponerles una terapia integral conformante y configurante, la sanación a través de los sentidos. Y eso es lo que queremos. ¿Ve? Que de todas maneras partimos de nuestros sentidos corporales, vamos a la dimensión psicológica y emocional para llegar a eso que llamamos la sensibilidad de la vida espiritual, que se relaciona con nuestro ser físico y con nuestro ser psicológico. ¿Ve? Y no solo en el terreno de la imaginación, sino también, el transformar nuestra sensibilidad. Y por eso es tan importante, y este es un tema fundamental de la vida espiritual. Es esencial, hoy día es una emergencia, y los que somos especialistas en vida espiritual, a mí me ha tocado caminar y hacer un doctorado en vida espiritual, y yo sé que este es el tema emergente hoy, y se los quiero compartir. Ojalá que lo podamos aprovechar en este tiempo de emergencia y de emergencias. Necesitamos eso. Observarnos bien cómo estamos en los sentidos. Voy a hacerles después unas preguntas en este punto, pero es lo que quiero compartirles. La meta es entonces cómo llegar a configurarnos a Cristo Jesús para que nuestros sentidos sean como los de Jesús. ¿Cómo podemos conformar esa imagen cuando estamos bloqueados por situaciones que requieren terapias o que requieren sanación y liberación? Ahí vamos entonces en este ejercicio psicoespiritual. Vamos a hacer un ejercicio de psicología y espiritualidad. Y esto es bien especial. Entonces ya sabemos, los sentidos no son solo físicos. Los sentidos físicos se conectan con los sentidos psicológicos. Y también por eso se habla del sexto sentido. Y también se conecta con el sentido espiritual. Entonces los sentidos se intercomunican, llamémoslo así. Si uno va, por ejemplo, a los sentidos del alma, uno sabe que en el alma está la memoria, la inteligencia y la voluntad. Pero si se actúa a nivel psicológico también, eso se relaciona con nuestro ser físico. Bueno, ya hablaríamos a veces, después hablaremos del corazón como centro de las emociones. Pero hay que hablar entonces de los sentidos psicológicos y de los sentidos espirituales. Bueno, hablaremos de los sentidos básicos, ya lo sabemos. Olfato, vista, o el sentido de la audición o de los oídos, el tacto y el gusto. Ahí tendremos abarca toda la dimensión de nuestra corporidad. Del ser humano. Todo nuestro ser está abarcado a través de los sentidos. Por eso es que hablamos de las dimensiones del ser humano.
Estaremos hablando entonces, ya lo mencioné, hablar del soma o del cuerpo físico, de la psique, que es el cuerpo emocional afectivo, y del neuma, que es la parte espiritual. Y entonces evitaremos de visiones inadecuadas, porque algunos, como ya lo mencioné, se han quedado más en lo físico. O un psicologismo barato que hoy está también de moda, un sentimentalismo y un emocionalismo, pero en realidad poco profundiza en la parte espiritual. El hecho es que estamos compuestos de ser físico y de interioridad. Y existen seres humanos inconscientes de su propio ser. Estamos divididos, porque a veces nos determina y nos gana la apariencia de lo físico, o estamos manejados por nuestras propias emociones, a veces fuera de la realidad con falsos espiritualismos. Por eso este ejercicio que quiero proponerles es un ejercicio psicoespiritual. Es decir, nos tomamos a nosotros como somos, en nuestra dimensión tridimensional. ¿Ve? Algunos dicen, bueno, solo alma y cuerpo, también se puede decir así, pero el hecho es que queremos integrar toda nuestra vida y nos guiamos por los maestros de vida espiritual y por lo que el Señor me ha ido comunicando. Hoy decíamos, hoy es un siglo, el siglo que estamos viviendo es un siglo muy bonito porque vamos a dar pasos muy grandes hacia la vida espiritual y vamos a salir de ese materialismo en el que vivimos y vamos a elevarnos a las sabidurías más altas. Y eso lo decía el Papa Juan Pablo II y Karl Rahner. Nuestro siglo ya será un siglo de la mística, siglo XXI. Una nueva manifestación del Espíritu del Señor. Y entonces podremos alcanzar nuestra dimensión completa de humanidad. Qué bonito es eso, que podamos lograrlo, y por eso es lo que queremos compartir en este espacio de sanación a través de los sentidos. Y todavía compartiendo la introducción de la sanación a través de los sentidos, que lo hemos mencionado, que es sanación, liberación, conformación, configuración. Bueno, podríamos decir más, después les menciono mucho más, pero se trata entonces de este ejercicio que nos ayude a configurarnos más a Cristo Jesús y vivir plenamente nuestra humanidad, nuestra santidad, vivir bien nuestra condición de hijos e hijas, de criaturas. Pero somos llamados a vivir la filiación y alcanzar la meta de formar la imagen de Jesús en nosotros, para que así seamos imagen y semejanza en la que Dios Padre nos ha creado. ¿Y eso quién lo hace? El Espíritu Santo que actúa en nosotros. San Pablo es muy claro, Romanos 12:1-2. Hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan con los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Lleguen a conocer cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Se trata entonces de convertirnos en ofrenda grata a Dios, una ofrenda humana y divina a la vez, una ofrenda transformada por la acción de la gracia. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos conforma a Cristo Jesús, nos restaura en la imagen con la que el Padre Dios nos creó, y eso se hace a través de los sentidos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Purifica, consagra, configura y transfigura nuestros sentidos. Y es eso, la salvación vendrá por la conformación y la purificación y consagración de nuestros sentidos. Al cielo entran los configurados a Cristo. Al infierno van los que se han deformado por la acción del mal. Ya lo mencionaba por ahí en unos programas, ya lo decía claro, cuántos santos y santas nos han invitado a darnos cuenta de la importancia de sentirnos conformados y purificados por los sentidos. Por eso el purgatorio existe como una realidad a través de los que permite que los sentidos logren restaurarse hasta que la imagen deformada de nuestra propia humanidad logre parecerse o sea como la de Cristo y pueda entrar a la presencia de Dios Padre. Es lo que les estoy diciendo. Es una oportunidad de gracia. ¿Cuántos bloqueos tendremos en nuestros sentidos que no permitimos que Dios se mueva? Y por eso hay que permitirle al Señor y a la acción del Espíritu Santo que nos cubra, que nos ayude, que nos haga vivir, que haga presente, se haga ahora el presente el poder de Cristo transfigurado, resucitado. En Él somos conformados y configurados. Ya lo mencionábamos,
esa intercesión de los santos y santas. Entonces, qué importante es eso. Y el uso, el orar, el entregarnos, será muy importante. Hemos visto que la ayuda de los sacramentales nos permitirán mucho ayudarnos a irnos desatando nuestros sentidos en experiencia de oración. Este es un ejercicio muy bonito, muy original, como les dije, tomando todas esas dimensiones de nuestro ser y de nuestro cuerpo, en esa unidad humana. Y de ahí seguro en este ejercicio cuánta sanación, a nivel físico, a nivel de recuerdos, de heridas de la vida, y a nivel de situaciones de ataduras, de vicios y cadenas, y de situaciones complicadas incluso del mal que puede estar afectándonos, y en la oración por los sentidos, somos renovados, transfigurados, sanados y sanadas. Y esto es muy bonito, poder vivir esta experiencia de conformación espiritual, de configuración. Claro que se necesita ejercitarse. Hay que despertar y desbloquear los sentidos, como les vengo diciendo. Hay que abrirnos al poder del amor de Dios que nos transforma, pero que también en los sentidos nos convierte. Eso es lo bonito. ¿A dónde vamos en este camino de conformación y configuración? Es lo que estamos motivando en este espacio, que lo estamos llamando así, la sanación a través de los sentidos. Creo que ya es mejor venir. Después de estos mensajes vamos a estar para profundizar y terminar esta bonita introducción que nos va a permitir comprender y prepararnos para estos ejercicios tan especiales que vienen. De amor, esa es la luz de Jesús. Ya no hay soledad, Él vive ya en ti. Esa es la luz de Jesús. Se cuenta lo siguiente de un viejo anacoreta o ermitaño, es decir, una de esas personas que por amor a Dios y al prójimo se refugian en la soledad del desierto, del bosque o de las montañas para dedicarse a la oración y a la penitencia. Y se quejaba muchas veces que tenía demasiado que hacer. La gente preguntó cómo era eso, que en la soledad tuviera tanto trabajo. Y el ermitaño les contestó: tengo que domar 2 halcones, entrenar 2 águilas, mantener quietos a 2 conejos, vigilar a una serpiente, cargar un asno y dominar a un león. No vemos ningún animal cerca de la cueva donde vives. ¿Dónde están todos esos animales?, le preguntó la gente. Y el ermitaño dio una explicación que todos comprendieron, porque esos animales los tienen todos los seres humanos. Los 2 halcones se lanzan sobre todo lo que se les presenta bueno y malo. Tengo que educarlos, decía el ermitaño, para que solo se lancen sobre una presa buena. Esos 2 halcones son mis ojos. Las 2 águilas, con sus garras, hieren y destrozan. Tengo que entrenarlas para que solo se pongan al servicio y ayuden sin herir. Las 2 águilas son mis manos. Los 2 conejos quieren ir donde les plazca, huir de los demás y esquivar las cosas difíciles. Tengo que enseñarles a estar quietos ante un sufrimiento o un problema o cualquier cosa que no me gusta. Esos 2 conejos son mis pies. Lo más difícil es vigilar la serpiente. Aunque se encuentre encerrada en una jaula de 32 varillas o un poco menos, siempre está lista para morder y envenenar a quienes se aproximan. Si no la vigilo de cerca, cuando abro la jaula, hace mucho daño.
La serpiente es mi lengua. El burro es muy obstinado y no quiere cumplir con su deber. Pretende estar cansado y no quiere llevar su carga cada día. Ese burro es mi cuerpo. Finalmente, necesito domar al león. Quiere ser el rey, quiere ser siempre el primero, es vanidoso y orgulloso. El león es mi corazón. ¿Ya entienden por dónde voy? La importancia, a través de este cuento del ermitaño, la importancia de vigilar los sentidos y de conformarlos con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso vamos a tomar esta canción y vamos a suplicar Espíritu Santo. Estamos todavía introduciéndonos. Qué bonito invocar la gracia del Espíritu Santo que inflame nuestros sentidos, que llegue con el fuego de su gracia o con el agua viva a purificarnos en la contaminación y afectación sensorial que tenemos. Todavía estoy en esta realidad, presentándoles este tema. Hoy hablamos de nuestra afectación sensorial actual y algunas preguntas que debemos hacernos. A ver, voy a provocar un poquito con lo que voy a decir, porque tenemos que considerar algunos puntos críticos que desbordan y adormecen nuestros sentidos en nuestro tiempo. Voy a tocar cada sentido, voy a decir unas 2 o 3 cosas sencillas. Ojos. A ver, estamos sufriendo nuevos y severos tipos de ceguera. ¿Y por qué estamos más ciegos? Por la sobreexposición de imágenes que son apabullantes. Por la multitud de microrrelatos deslumbrantes que desbordan nuestra imaginación. Y eso está generando esclavitudes y nuevas formas de dependencia. Por la vista estamos llegando a ser muy esclavos. Estas dependencias nuevas aparecen disfrazadas por un ambiente de relajamiento, de apaciguamiento, que se propaga por los medios de comunicación y que están generando una confusión muy grande entre lo que es aparente y en lo que es real. ¿Ve? Eso es tremendo, estamos siendo ciegos. También está generando una confusión entre la distancia de lo que es subjetivo y lo que es objetivo. Es decir, de lo que es verdaderamente en sí, lo que es verdadero y lo que puede no serlo. Y entonces la ceguera nos ha llevado a un desorden moral, porque estamos presentando hoy día como bueno algo que es indebido. Póngase a pensar, es muy grave. Hasta lo estamos legislando como bueno. Una cosa que va contra el bien propio de la humanidad, hasta contra nuestra propia naturaleza. Eso es una ceguera. ¿Y quién crea esa ceguera? El mal la tiene que estar poniendo en el mundo con algunos que están obrando esto en el nivel de medios de comunicación y publicidades. Eso es una ceguera. A despertar. Bueno, de la ceguera. Oídos, voy a decir también, así voy a provocarles, estoy provocándoles. Oídos, lo mismo, se multiplican las sorderas. ¿Sí? Y eso en el orden emocional, porque estamos heridos. En el orden espiritual, por expuestos a diversos tipos de pecado. Cada vez, y con esas sorderas, se nos hace más difícil convivir en el ejercicio del diálogo, en la verdadera tolerancia, en la familia, en la comunidad, en la humanidad. ¿Ve? No sabemos escucharnos verdaderamente. El drama de nuestro tiempo entonces comienza por destruir el silencio. No, es que eso es un problema de nuestros oídos. Destruimos el silencio, bueno, también del corazón. Destruimos el silencio y somos tan atrevidos de negar a Dios y de hablar hasta de la muerte de Dios. Y destruimos el silencio de lo sagrado y de la verdad para terminar diciendo cualquier cosa o terminando de creer en cualquier cosa o en nada, con el fin de obedecer los instintos nuestras pasiones desordenadas.
Y por eso es que nos hacemos sordos con el fin de poder hacer lo que queramos con nuestra vida. Soy dueño de mi vida. Eso es una sordera. Hablemos de otro sentido, realidad. Estoy hablando de la realidad, todavía no toco el sentido en sí mismo. Estoy viendo lo que podemos observar, lo que se está viendo. Obvio que hay muchas cosas positivas. Estoy viendo la parte crítica que necesitamos sanar y liberar. El gusto. A ver, gustamos de la vida y de los valores, y de sus valores y de los valores más altos, pero como hoy lo hacemos por breve tiempo. Nos parece bonito, pero no lo practicamos. O lo vivimos en forma superficial, los valores que verdaderamente valen. Hoy hay relaciones, el gusto está roto y por eso la fidelidad funciona menos. Estamos me gustó por un tiempito y chao, nos botamos unos a otros. ¿Qué está pasando? Ese es el problema. Ese es el problema del gusto, que se relaciona con el corazón. ¿Ve? El gusto también se debe relacionar no con lo que se aparece como máscara, sino con la verdad, los valores verdaderos. Y entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Lo que nos parece gratificante? ¿Lo que parece emocionante? Eso es lo que vale. No importan los sinsabores y problemas que esto nos traiga en la vida. Y entonces reemplazamos valores que realmente nos dan felicidad y nos dan sentido a la vida por cosas transitorias y hasta tecnológicas. Perdón que lo diga de esa manera. Hoy nos hemos reducido mucho a lo tecnológico, que es un medio, y lo debemos aprovechar al máximo, está muy bien. El problema es que hemos puesto lo tecnológico como una mediación que ha robado nuestro gusto realmente por las cosas altas de la vida, en muchos casos. Otro sentido, todavía me falta más. Olfato. El olfato. A ver, sí, pero ¿por qué tendrá que hablar del olfato? ¿Qué tendrá que ver? Por lo menos menciono la crisis que hay. A ver, hoy más que antes, inquieta el olfato con la cantidad de sustancias. Hoy tenemos un montón de perfumes y sustancias que realmente contaminan. ¿Ve? A nivel sensual hay quienes usan sustancias. A nivel de rezos orientales y prácticas orientales de yogas, eso hay sustancias y cosas y olores. Hay un montón de perfumes también combinados y hasta las drogas mismas. A ver, veamos qué está pasando. ¿Es un signo de una nostalgia o de algo que está faltando dentro? Es una realidad que requiere una terapia, realmente, una sanación y una liberación, porque tenemos que volver a la esencia de lo que nosotros somos. Nuestra capacidad olfativa está aspirando discernimientos que ponen en riesgo nuestra vocación. ¿Ve? Nuestra capacidad de trascendernos en Dios y de ir más allá de las cosas de la vida material. Porque estamos viviendo solo para el hoy. ¿Ve? Disfrutar la vida, vive el presente y ahí se acabó. Sí, hay que vivir bien el presente, pero necesitamos saber que desde el presente nos proyectamos al futuro y a la salvación. Estamos fragmentados, llamémoslo así, estamos fragmentados. Y estamos con esas corrientes de pensamiento y llamémoslo así, esas modas de que hay, porque estamos buscando la autorrealización, ¿ve? Por eso un montón de cursos de autorrealización, para hacer la vida o vivir a nuestra propia medida. Y entonces vamos forjando una experiencia de vida muy material, ¿ve? O solamente sensacional. En eso como por decir, espero no haber confundido con lo que estoy diciendo aquí. Después lo aclaramos cuando ya entremos bien al sentido del olfato. Pongámonos a pensar, el tacto, el tocar humano, ¿ve? En gran medida se ha desbordado, ¿ve? Y se ha desbordado en lo sensual, en lo consumista, ¿ve? En lo utilitario, a veces indiferente. Y entonces, a veces en detrimento, a veces en contra, o el sentido de las personas y la solidaridad. La caridad a veces no fluye, nuestro tacto no está bien, nuestra relación humana, nuestra capacidad de encuentro no está justa. Habrá que hacer el equilibrio, habrá que hacer sanación. ¿Se da cuenta la cantidad de terapias que tendríamos que hacer? Bueno, y todos los sentidos se conectan con la mente y el corazón. Pero hablemos del corazón. Nuestras emociones y afectos, sí, palpitan con un flujo acelerado de lo que padecen nuestros sentidos. Y hoy hablamos claramente, eso ya para esto desarrollaré unos programas más adelante. Espero poderlos hacer, yo creo que sí, ya se los había dicho. Pero había una pobreza ortopática o escasa inteligencia emocional que está generando conflictos, está generando tragedias y situaciones degradantes.
¿De qué se trata entonces? Se trata, por tanto, de una emergencia sensorial. Eso estamos pasando. Y tenemos que atenderla. Tenemos que recuperar nuestros sentidos, nuestra sensorialidad, nuestra sensibilidad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, desde la luz de Dios, desde esa realidad que ilumina y que completa en nosotros lo que le falta a la imagen de Cristo, que nos lanza de nuevo en búsqueda de la verdad de lo que es de nuestro verdadero ser, y así poder salvarnos en nuestra existencia, poder vivir la vida como la vida se merece. Eso, mire cómo los estoy inquietando y todavía no comienzo sentido por sentido. Les quiero abrir y motivarles a que no se pierdan lo que va a venir en cada uno de los sentidos. Hay una luz, la luz de Jesús. Bueno, estamos hablando en este tema que lo estamos llamando así, sanación a través de los sentidos o sanación de los sentidos, o mejor la configuración a Cristo Jesús por los sentidos, que eso es bien bonito, es una acción integral, desde el nivel psicoespiritual, la psicología, la espiritualidad, la acción del Espíritu Santo. Preguntas, a ver cómo estoy en mis sentidos, la conciencia de mis sentidos. Tal vez uno con el ruido ambiental actual, quién sabe cómo estaré con mis sentidos. ¿Mis sentidos están en orden? Esa es una pregunta que yo les hago. ¿O se encuentran descentrados por experiencias negativas? ¿Me doy cuenta de la necesidad de recuperar y reconfigurar mis sentidos? No te conformes como estás. Estamos educando los sentidos. De hecho, la educación es eso. Cuando se educan los hijos, es eso, es una educación a través de los sentidos, y la mejor manera de educar es siempre a través de los sentidos, pero esa educación a través de los sentidos ya se vuelve formación, que no todos los colegios y universidades forman, tal vez educan, pero formar, ese es el nivel verdadero, el grande, y necesitamos, en una verdadera educación tiene que ir a la formación, porque tiene que tocar toda esa dimensión humana completa. Bueno, tantas preguntas. Por ejemplo, ¿mis sentidos están libres, están desatados para el encuentro con Dios? ¿Están ya purificados? Y entonces, así puedo yo configurar y romper todas esas ataduras que tengo en mis sentidos. ¿En qué medida se implica mi sensibilidad? No solamente mi sensorialidad, sino la sensibilidad que pasa a través de los sentidos, pero que ya se mueve desde el nivel psicológico y espiritual. ¿Cómo yo me implico desde mi sensibilidad en la vida espiritual? Muchas situaciones y crisis de la vida espiritual se debe a que se han adormecido en nosotros los sentidos. Bueno, muchas preguntas podemos hacer y hacer una gran reflexión. Simplemente es para motivarles y provocarles a la necesidad de configurarnos y entrar y vivir esa experiencia de sanarnos y liberarnos en los sentidos. La luz de Jesús que espera por ti. Bueno, este programa es para la introducción, definitivamente, porque ya vi que Donald me está diciendo, se le está recortando el tiempo. Entonces digamos unas cosas sencillas para cerrar. En la próxima ya tocaremos el primer sentido. Ahora, se trata desde la espiritualidad cristiana, desde la teología espiritual, llamémoslo así. Se trata de darnos cuenta de que hay que recrearnos integralmente, que hay que reaccionar positivamente y hay que recuperar los sentidos, que se encuentran condicionados para realizar el proyecto auténtico de vida en relación con Dios. Y por eso, ese es el gran desafío que nosotros tenemos, construir nuestra verdadera identidad. Claro, desde Jesucristo, Verbo encarnado. Él es la imagen de Dios en la cual nosotros nos configuramos. Y necesitamos una pedagogía verdadera que nos enseñe a saber escuchar, a saber ver, a saber tocar, a saber gustar, a saber oler, llamémoslo así, para crear mejores condiciones para nuestra vida humana, en nuestra vida cristiana. Y es eso, entonces hay que caminar a que los sentidos se liberen, se sanen y sean más espiritualizados, podamos vivir la voluntad de Dios, parecernos así más a Cristo Jesús, para no vivir ya según la carne, ¿sí? Para vivir según el Espíritu.
y así no tener las tendencias de la muerte, sino vivir según el Espíritu que nos da vida y que nos da paz, como dice Romanos 8, 5, 6. Así que el Espíritu habita en nosotros y nos da nueva vida, pero hay que activar el Espíritu Santo. Sentidos despiertos, hacia allá vamos, para captar la verdad, la belleza, la bondad, la justicia y a Dios mismo, que es amor eterno. Por eso es tan importante esa capacidad que tenemos en los sentidos despiertos, capacidad de asombro, de admiración. ¿Ve? Los sentidos despiertos que nos permiten tomar decisiones correctas. Se los puede formar y educar, claro, y hay que ser exigentes un poco, hay que ser accesibles, lo que se llama, decir ciertos ejercicios y tener algunas vivencias bonitas, positivas, y esperemos que este ejercicio nos permita eso. Desarrollar mejor en nuestro sentido nuestra sensibilidad. El peligro está en adormecer los sentidos, desviarnos en el sentido de la vida y crearnos solamente en lo natural o en lo creatural, no tener trascendencia en nuestros sentidos. La fe, la vida, hay que estar atentos a ello. Nuestros sentidos entonces necesitan una terapia. Y de esa terapia vamos a hablar desde lo espiritual y desde lo psicológico. Entonces, es eso, y lo haremos desde nuestros sentidos externos, iremos a nuestros sentidos internos. Bueno, podríamos hablar de doble sentido o de triple sentido, como ya les mencionaba, en nuestra dimensión humana. Pero bueno, eso hablaban los maestros espirituales, ¿ve? Que sabemos que hay sentidos internos y externos, ¿ve? Como para hablar de una manera de esa parte física, pero también de esa parte psicológica y espiritual. Ese doble sentido. San Gregorio de Niza decía que existe en nosotros una doble sensación. ¿Ve? Una la del cuerpo y la otra la más divina. Las operaciones del alma poseen una analogía con las funciones sensoriales del cuerpo. Es eso. Bueno, entonces eso es lo que nos enseñan los místicos. En fe entonces vamos a avanzar, a que el Señor nos ayude a vivir esta experiencia espiritual y a vivir entonces en inteligencia de fe esta gracia que Dios nos comunica. Bueno, se me acabó el tiempo, ¿cierto, Donald? Que Dios nos bendiga, nos unja en los sentidos y en la próxima profundizaremos. Dios nos ayude y nos anime. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Así compartimos. Gracias, Donald, por esta parte técnica en la emisora Minuto de Dios. A ustedes por su sintonía. Bendiciones. De amor, esa es la luz.